pueda disiparse y podamos nosotros entonces celebrar que no hayan más víctimas, ni que hayan desastres. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 4 domingos yo estaba iniciando con la clase de Escuela Bíblica Dominical con el tema de cómo hacemos, quiénes son los que hacen teología, ¿verdad? Y dependiendo de la corriente teológica que uno tenga, o dependiendo de la teología que uno haya aprendido, entonces así piensa eso, ¿verdad? Antes de la Reforma Protestante, se creía que solamente un grupo pequeño de personas vinculadas al clero de la Iglesia Católica eran los únicos que podían hacer teología. Ni siquiera los sacerdotes, ¿verdad? Sino que de los obispos hacia arriba. Después de la Reforma Protestante, se tiene la creencia de que no solamente estas personas que estaban ubicadas jerárquicamente en la cúspide de la Iglesia Católica podían hacer teología, sino que también la Iglesia Protestante o Iglesia Evangélica puede hacer teología. Hay corrientes teológicas que dicen que solo las personas que van a los seminarios, a las universidades y a las instituciones, y solamente las personas que estudian teología pueden hacer teología. Pero hay otras corrientes teológicas que no. Hay otras corrientes teológicas que dicen de que cualquier persona puede hacer teología, siempre y cuando reflexione sobre la Biblia o la palabra de Dios y emita una opinión al respecto. Cuando uno expresa una opinión sobre un texto bíblico, es hacer teología, ¿verdad? Eso lo hablé hace 4 semanas. Hace 2 semanas tocaba el tema de qué es idolatría y qué es profetismo, ¿verdad? Y recuerdo que el hermano me dijo, idolatría es esto y esto. Yo no traje ningún concepto, sino que fue hecho el concepto a partir de sus opiniones. Eso es hacer teología. Entonces, ¿por qué traía el tema de idolatría? Porque es un tema recurrente en las cartas que escribe Juan, que le expresa Jesús a Juan para que las mande a las iglesias estas que hemos ya reflexionado, que sería Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, y ahora nos tocaría Sardis, ¿verdad? Ahora bien, imagínense, ¿verdad? Imagínense que esto es un árbol, más que todo el tronco de un árbol, pero imagínense una planta, un ser vivo. ¿Qué características para usted tiene un ser vivo y qué características tiene un ser muerto? Para ustedes, ¿qué características tiene una planta que está viva? ¿Qué características tendría? Verde. Muy bien. Hace clorofila, o sea, transforma el dióxido de carbono en oxígeno para nosotros. ¿Hace qué me dijo clorofila? Fotosíntesis. Fotosíntesis. Con lo verde con las hojas. La especie de respiración, diríamos, que hace la planta, nos produce a nosotros las condiciones para respirar en condiciones normales. O sea, nos da oxígeno, purifica el aire. Muy bien. Hay ciertas plantas que también provocan más oxígeno que otras, por decirlo de esa manera. Yo soy ignorante en eso, pero sí sé que he oído, ¿verdad? Que he leído
de que hay ciertas plantas que producen más oxígeno, que purifican más oxígeno, ¿verdad? Y que por eso es que algunos dicen que es bueno tener ciertas plantas dentro de la casa y después sacarlas, ¿verdad? No lo sé. Da frutos también. Una planta o un árbol vivo da fruto. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Ya vi que usted ese tema sí lo maneja muy bien. Otra característica de una planta, de una planta viva, que nosotros dijimos es viva. Crece. Crece. Muy bien. Y ese crecimiento es constante, ¿verdad? Necesita agua. Muy bien. Excelente. Bye. Vamos, si no hay nadie más. Una planta viva, un árbol vivo, un arbusto vivo, decimos que está vivo porque por su color, por su apariencia también, porque tiene verde, tiene hojas. ¿Por qué? Porque, no, mejor no me meto en lo otro. Vale, tiene hojas, pero también hace un proceso de transformación, de fotosíntesis. Pero también no solo es el único que hace, también hace un proceso de purificación. Luego, esto produce un fruto, produce una flor también, ¿verdad? Porque hay plantas yo no sé si es válido, ahí me corrige usted, si es válido decir, por ejemplo, si la planta que produce flor es casi, yo diría, ¿verdad?, que quizás es su fruto, ¿verdad? Pero me imagino que no, ¿verdad? Pero hay plantas, hay árboles que producen fruto. ¿Cómo sabemos que esta planta está viva? Es porque crece y su crecimiento es constante y que también necesita agua, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué sería una planta, un árbol que está muerto? No me vayan a decir lo contrario de eso, ¿verdad? Porque no ese es el ejercicio, sino que lo mencionemos, que lo caractericemos, ¿verdad? ¿Qué características tiene una planta, un árbol que está muerto? Que lo calificaríamos como muerto. Luce decrépito. Decrépito. Tiende a deteriorarse, se pudre. Y no hace ninguna función de las anteriores, ninguna. O sea, está muerto, está inerte. Y si se deja ahí, pues tiende a desaparecer porque se pudre y tiende a transformarse, ¿verdad? Sí. Vaya. En cambio, una planta o un árbol que está muerto tiene una apariencia decrépita, ¿verdad? Con solo verlo, uno puede decir, esta planta está muerta. ¿Por qué? Porque está toda, en el mejor de los casos, se ve marchito, decrépito, en el peor de los casos. Se deteriora, se le van cayendo las hojas, las ramas se van secando de tal manera de que se van pudriendo también y luego se cae y se descompone. No tiene funciones como la fotosíntesis, funciones como de producir flores, fruto, no tiene ninguno de eso. Desaparece, no crece, deja de crecer. ¿Por qué? Porque está muerto. Todo muerto no crece, menos se reproduce.
está allá. A mí, ¿hay alguna característica que para ustedes les ha resultado llamativa, más que otras? Pero me gustaría saber si les gusta. Les voy a compartir la mía. Ahora ya no se vayan para atrás. Entonces, ¿hay alguna característica que les haya llamado la atención? La interrelación con la tierra. Ajá, ¿cómo es? Vivo y interrelación con la tierra. Y el árbol que está muerto, ella solo sirve para ir a aguantar la tierra, pero ya no produce vida. Muy bien. La interrelación con la tierra, por ejemplo, en lo vivo, los nutrientes están en la tierra. Sin embargo, para una planta o un árbol muerto, la tierra sería el receptor, nada más. Aquí la tierra alimenta, pero aquí el resto de este resto de alimenta. A mí muy bien, pero cuando está muerto, el crecimiento se detiene. ¿Quién otro le llama la atención alguna característica? Dígame. Solo comentar que lo del crecimiento alcanza un máximo en los beneficios, Ajá. con la excepción, según National Geographic, de los elefantes. Ellos no dejan de crecer. Ellos ven una manada de elefantes y distinguen el más bien por el tamaño, bien fácil, porque como él no deja de crecer, el más grande es el más bien. Los demás sentidos se alcanzan un tamaño y ya. Sí, muy bien, muy bien, perfecto, gracias. ¿Alguien más que quiera comentar alguna de las características que le llamó la atención? ¿No? Sí, podemos ver otras características de crecimiento también, no solo la parte física, Es cierto. Ajá. sino que hay árboles que crecen también y que nunca dan fruto también. Sí. Que hay una palabra común que la gente utiliza para esos árboles, que le tiene, es machorro, porque no da fruto. Entonces, el crecimiento no solo es en tamaño, sino que en otras características, igual al ser humano también. Sí. Hay crecimiento de diferentes tipos Ajá. que podemos tener y no significa que porque ya alcanzó el crecimiento, ahí terminó todo, sino que hay otras cosas que producir también. Perfecto. Como la reproducción también, ¿verdad? Eso no se detiene hasta que ya esa planta o ese árbol empieza a morirse. Eso es importante, la reproducción. Y lo otro, que es muy bueno lo que plantea también el hermano, es que es eso que una planta sirve para otras especies o un árbol sirve para otras especies. Yo, por ejemplo, eso de los colibríes, ¿verdad? Como una planta, pero le sirve de alimento para otros aves u otros animales, ¿verdad? Dependiendo del tamaño también. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahora, vamos al capítulo número 3 de Apocalipsis, por favor, de los versículos del 1 al 6. Apocalipsis 3, Apocalipsis 3, los versículos del 1 al 6. Si quisiese alguien leerlo, por favor, sería mejor. Le llegó el micrófono. Muy bien. Dice así, Apocalipsis 3 del 1 al 6.
escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, gracias, hermano. Siempre tiene la misma estructura, ¿verdad? Cada carta tiene la misma estructura. Escribe el ángel, por ejemplo, características de Jesús, conozco tus obras, el que tenga oídos, el que salga vencedor, y esa es la estructura de todas las cartas, siempre, siempre. Cuando dice conozco tus obras, es que le va a hacer el planteamiento Jesús. Yo decía ahora hace 8 semanas, yo decía de que cuando dice yo conozco tus obras es la radiografía que ha tomado Jesús de la iglesia. ¿Por qué? Él se presenta en el capítulo 1 como el que anda en medio de la iglesia, ¿verdad? Cuando dice es el que anda en medio de los candelabros, ¿verdad? El que dice aquí en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto. El 7 en Apocalipsis es un número que no significa perfección en Apocalipsis. En Apocalipsis significa plenitud. O sea, el que tiene los 7 espíritus es el que tiene el espíritu, en otras palabras. O sea, ¿cuál espíritu? El de Dios. Entonces Jesús se presenta a Sardis como ese, como el que tiene los 7 espíritus, como el que tiene el espíritu. Pero en cada una de las iglesias que va presentando, se presenta con características determinadas que tienen que ver con el contenido de la carta a cada iglesia. Por eso, cuando dice yo conozco tus obras, le dice yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A ninguna otra iglesia le dice eso. Pero esa es una de las cosas que es bien importante destacar. Conozco tus obras. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Eso lo dice Jesús, se lo dice Jesús a Juan en la visión que vimos en el capítulo 1, pero para que Juan escriba esto y lo envíe a las iglesias. Ahora, ¿de quién es el mensaje? ¿De Juan o de Jesús? De Jesús. La iglesia en Sardis, ¿cómo está para ustedes, según ese versículo? Muerta. Eso sí, porque vamos a encontrar aquí una dinámica, una tensión entre la verdad y la opinión pública. La verdad y la opinión pública. La opinión pública es que tiene nombre de vivo, pero la verdad es que está muerta. Y no lo dice la gente, no lo dice Juan, lo dice Jesús. ¿Y por qué dice Jesús eso? Porque conoce sus obras.
¿Le podemos refutar eso a Jesús? No se puede. No se puede. Aunque Jesús ya va a decir otra cosa ahí, ¿verdad? Que posiblemente llene de esperanza, o llenó de esperanza, a los hermanos y hermanas de esa iglesia. Acordémonos que fue escrito en el año 95, aproximadamente en el 95, después de la muerte y resurrección de Jesús. La idolatría, el falso profetismo, eran, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Eran problemas, problemas que afrontaban las comunidades cristianas. No solo una, sino que muchas. Hace poco estaba escuchando una ponencia que fue ayer de la Universidad Bíblica Latinoamericana sobre simbolismo que surgen después que muere Jesús y hasta que empiezan a escribirse las cartas de Pablo, los evangelios, etc. Hay un periodo ahí que nadie escribe, pero no es porque las comunidades cristianas se hayan estancado. Entonces yo no me había puesto a pensar en eso, pero ¿y qué reflexionaban ellos? No tenían los evangelios, no habían sido escritos. El primero creo que empieza como por el año 70, 60, después que muere Jesús. Y mientras tanto, según el libro de los Hechos de los Apóstoles y el último capítulo de los Evangelios, aparece de que los discípulos de Jesús se seguían reuniendo después de la muerte de él. No dejaron de reunirse. Entonces se reunían, en algunos textos en el Hecho aparece que se reunían para orar y posiblemente para platicar de lo que estaba pasando, de lo cómo fue Jesús. Yo me imagino eso, ¿verdad? Yo me imagino. Entonces, pero ellos no dejaron de reunirse. No dejaron de reunirse, de congregarse, etcétera, etcétera. Ahora, y mucho tiempo después es que surge la conversión de Pablo. Pablo es uno de los primeros que escribe. Cuando nosotros hablamos en la Santa Cena, el texto en Corintios, se cree que ese texto es bien antiguo. O sea, es bien cercano a la muerte y resurrección de Jesús. Lo antiguo para nosotros es más cercano de allá, ¿verdad? Lo muy lejos para nosotros es cercano de allá. Entonces, en ese sentido, las iglesias iban reuniéndose, las comunidades de fe se seguían reuniendo. Los apóstoles empezaron a salir de Jerusalén. Con la conversión de Pablo salen del territorio palestino también. En el año 95 encontramos que en todo lo que ahora se conoce como Turquía, en Asia Menor, hay varias comunidades de fe. ¿Cómo llegaron ahí? Es porque hubo gente que se convirtió allá en Palestina, en Jerusalén, y luego fue migrando. Acordémonos que en la destrucción del templo migran israelitas. Y migran también cristianos y cristianas. Migran y se van a esconder, a salvaguardar las vidas. Y ahí llevan su fe. A mí hay un salmo que no recuerdo cuál es ahorita, pero dice, ¿y cómo alabar a Dios en tierra extraña? Ese salmo lo escribe alguien que está en el exilio en Babilonia. Porque en ellos, estar en la tierra era estar en la antropología hebrea, israelita, hebrea, era estar en la tierra que Dios me dio, era estar en la presencia de Dios. No estar en la tierra es que no estoy en la presencia de Dios. Hubo un momento histórico que se creía eso. Entonces, el salmista escribe en el exilio en Babilonia y por eso dice, ¿y cómo voy a alabar a Dios aquí en tierra extraña? ¿Cómo? No se puede. ¿Por qué? Porque no está Dios aquí.
Es como la idea también que se tuvo en un momento histórico y que está reflejada en el Antiguo Testamento, es que estar en el templo es estar en la presencia de Dios. ¿Verdad? Ahora ya no pensamos eso. ¿Verdad? Estamos aquí, estamos en la presencia de Dios, sí, pero estamos en el bus, en el carro, en la colonia, en la casa, estamos en la presencia de Dios igual. ¿Verdad? Ya tenemos otra forma de ver a Dios, de reflexionar sobre Dios. Ahora, 137. Gracias. Lo anoto allí porque ya le dan... ¿Cómo? Cántalo. Okay. Yo, ¿por qué? Yo para cantor soy bien carpintero, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿no lo sabe alguien aquí que lo pueda cantar? De veras. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos estábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cántennos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? ¿En tierra de extraños? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra tu destreza, mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría, oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Entonces, eso no lo escribe David, ¿verdad? Eso lo escribe un israelita creyente en Dios, cautivo en Babilonia. Las invasiones en esa época es que llegaban, una modalidad era, llegaban, conquistaban, capturaban enorme cantidad de población productiva, y se la llevaban. Así fue Asiria, Babilonia y otros. Entonces se la llevaban a esos territorios para tenerlos de esclavos, para explotarlos, esclavizarlos y que murieran ahí. Entonces, ¿cómo alabar a Dios en tierra extraña? No es posible. En esa cosmovisión, en esa teología, no era posible, ¿verdad? No era posible. Ahora ya tenemos otra y entonces logramos entonces decir esto que estamos hablando ahora. En Apocalipsis 3 nos plantea esa cuestión, ¿verdad? El que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, el que tiene la plenitud del Espíritu de Dios, el que tiene en su diestra los 7 estrellas, le dice al ángel de la iglesia en Sardis. Los ángeles se puede calificar también que no era para... Yo le decía hace 2 meses de que era una teoría, se creía que una posibilidad es que el ángel pudiese significar el representante de la iglesia, el pastor de la iglesia, el obispo de la iglesia o el líder de la iglesia. Pero también hay otra posibilidad que los biblistas más apoyan, es que es la iglesia misma, a toda la congregación. Escribe el ángel y dice entonces las características de Jesús y luego aparece donde dice, conozco tus obras, tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerto. ¿Verdad? Sé vigilante, afirma las cosas que están
para morir. Ese que todavía están para morir, abre la posibilidad y después hay una ratificación más adelante. Porque he hallado tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. A veces me recuerda esto de perfecto. Y entonces estaba pensando, y les voy a dar mi opinión y me gustaría que ustedes también, ¿cómo lo evalúan? Cuando dice Jesús, acuérdate pues de lo que has recibido, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea que Dios espera perfección o mediocridad. Yo estaba pensando, y lo decimos comúnmente, lo mejor es para Dios, lo perfecto es para Dios. La mediocridad no. O sea, la chapuceada no. Porque, ¿qué le queremos ofrecer a Dios? ¿Algo vivo o algo muerto? ¿Cómo lo reflexionan ustedes eso? Pero no. Ya viene. Nosotros decimos que nosotros no vamos a alcanzar la perfección, así, Sí, ¿verdad? sí. Y entonces, a mí se me ocurre que lo mejor es presentarle a Dios lo mejor de nosotros. Exacto. Una lucha, Sí. que no necesariamente es lo perfecto, pero cuando apareció la misericordia, creo que estuvo la salvación de nosotros. Sí. Muy bien. Perfecto. A mí me parece bien. ¿Alguien más? A mí me parece bien. Somos imperfectos, pero lo mejor de nuestro, eso hay que entregarle a Dios. Yo creo que por ahí va el asunto aquí. Jesús les ha dicho antes, tienes nombre que estás vivo, pero realmente estás muerto. Y le dice, sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, porque he hallado tus obras que no son perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. En el capítulo 1 de Apocalipsis, yo hablaba eso de guardar, porque cuando Juan escribe, dice que la gente, el que lee y los que escuchan, y dice después que guarden. ¿Por qué? Y yo les decía en esa ocasión, eso fue octubre, creo, noviembre del año pasado, yo les decía de que no había muchas personas que supieran leer y escribir en esa época. Entonces, por lo menos quizás había uno que leía y que escribía. Y que esa persona es la que pasaba al frente a leer estos libros. Y la demás congregación escuchaba, ¿verdad? Escuchaba eso. Entonces, aquí hace referencia todavía a ese tipo de cosas. Cuando dice guardar, no es esconder, ponerle llave, esconder algo y ponerle llave. Y decimos nosotros, a mí me da risa eso, ¿verdad? Porque decimos, guarda esto y guardarlo bajo llave. Decimos, entonces agarramos la llave y se lo ponemos sobre, ¿verdad? Entonces no, lo que queremos decir es que abrimos una cosa, metemos algo, cerramos y le echamos llave, le ponemos llave. No es ese guardar. El texto en griego lo que quiere decir es retener. ¿Cómo? Exactamente, retenerlo.
retenerlo, atesorarlo, pero también darlo a la luz, ¿verdad? Y ser entonces, guardar significa asumirlo. Cuando uno asume algo, lo tiene, lo mantiene y lo reproduce. Pero entonces Jesús dice, guárdalo y arrepiéntete, ¿verdad? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, si las personas en Sardis no velan, no guardan, porque hay que acordarse que tiene conexión con lo otro que dice anteriormente. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Hace 15 días creo que hice una pregunta si se acordaban de algo, en una introducción de una reflexión que hice, y nadie se acordaba, ¿verdad? Pero entonces, ¿va? Pero eso no importa. Pero cuando uno lee la Biblia, eso sí importa. Y eso, lo que uno lee, lo que uno escucha, debe de guardarlo, asumirlo. La palabra de Dios, me refiero. Entonces a eso se refiere Jesús. Recuerda lo que has escuchado, oído y guárdalo. Entonces, hay que velar, guardar, y dice Jesús, arrepiéntete. Ya no da. Y arrepiéntete. Velar, guardar, arrepentirse. Arrepentirse. Pues si no velas, vendré como ladrón. Eso me recuerda al otro texto que dice como ladrón en la noche, ¿verdad? Me hizo recordar ese texto. Entonces le está llamando a la iglesia en Sardis. Le dice, tienes que velar, guardar y arrepentirse. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. ¿Cómo interpretan ustedes esa parte, ese versículo? El 3. ¿A qué va a llegar Jesús? Yo me imagino, yo me pregunto, ¿a qué va a llegar Jesús? Más cómo va a llegar. No les va a anunciar, mira, el próximo lunes llego a tu casa, ¿verdad? No, mira, a tu iglesia, sería aquí. ¿Por qué va a llegar como ladrón? ¿A qué va a llegar como ladrón? Dígame. Porque creo es necesario que vivamos eso que nos está pidiendo, ¿verdad? Que vivamos la vida que Jesús quiere que vivamos. Entonces, si me descuido, si me aparto, si empiezo a hacer cosas que al Señor no le agradan, entonces no voy a estar lista cuando Él venga. Muy bien, gracias. Gracias. ¿Los demás? Aquí. Quisiera irme un poquito más atrásito, y es que el Señor nos demanda, Jesús nos demanda perfección. A la iglesia le encontró algunas cosas que no le parecían, pero la gente lo que aparentaba era como que estaba viva, pero estaba muerta. Pero el Señor, que escudriña todo, vio de que hay algunas cosas que no estaban bien. Entonces me hace recordar también aquel versículo que dice, por cuanto no eras ni tibio ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor nos demanda perfección. A eso debemos de apuntar todos los cristianos. Y Él es el quien nos va a perfeccionar, pero nosotros tenemos que esforzarnos.
Entonces, por eso le dice aquí, y sé vigilante. O sea, que tenemos que estar siempre vigilantes en nuestra vida cristiana para que afirmen las otras cosas que están por morir. Porque hay esas cosas que no son perfectas, tienes que mejorarlas, ¿verdad? Y luego a lo que usted preguntaba, ¿qué significa esto del versículo 3? Acuérdate pues de lo que has recibido y guárdalo. Entonces, nosotros hemos recibido la palabra de Dios desde el momento que creímos, la recibimos y decidimos también seguirlo. Entonces, tenemos que guardarlo, eso. Y si no lo hemos hecho, tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque el Señor Él nos va a demandar de eso en algún momento. ¿Cuándo? No lo sabemos. Por eso dice como ladrón. El ladrón nunca nos avisa cuándo va a llegar. Entonces debemos estar vigilantes porque no sabemos cuándo, dónde, ni a qué horas el Señor nos va a pedir cuentas. Entonces por eso tenemos que estar vigilantes como hijos de Dios. Muy bien, perfecto. Dice en el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El blanco aquí no significa pureza en Apocalipsis. En Apocalipsis, lo que sí significa es victoria. Entonces, los que no han manchado todavía, dice, hay unas pocas personas. ¿Cuántas? No dice, pero que si son pocas, ¿verdad? Entonces, dice el 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Eso de manchar las vestiduras no es que se hayan ensuciado, sino que no se han corrompido, no se han adulterado, como los términos que utilizó anteriormente, ¿verdad? Y donde tiene que ver el tema de la idolatría. El falso profetismo. Y aquí estaban los agnósticos también, los gnósticos. El gnosticismo también. Sí existía idolatría. La idolatría estaba plasmada en varias formas en Apocalipsis. En las iglesias lo que dicen es que participaban de los cultos. ¿Se acuerdan de quién? ¿A quién participaban? ¿De los cultos de quién participaban de las comunidades cristianas en esa época? ¿De quién? Sí. Ajá. ¿Verdad? De Zeus y todo eso. Entonces participaban de los cultos de los dioses, de la religión politeísta de Roma, ¿verdad? ¿Y de quién más? ¿De quién otro culto participaban? Al emperador, ¿verdad? Y Jesús, a través de Juan, les coloca nombres del Antiguo Testamento. Nicolaitas, Baalitas. Allí, en las dos iglesias anteriores, les menciona eso. Y aparece otro de Jezabel, del falso profetismo, ¿verdad? Entonces, la idolatría y el falso profetismo estaban enquistados en las comunidades cristianas. Pablo lo combate también a través de algunas cartas. En una de los Corintios combate eso, ¿verdad? Cómo habían metido creencias de la filosofía helénica. Lo habían metido en las comunidades cristianas. Entonces, aquí en el versículo 4 dice, tienes algunas pocas personas que no has manchado sus vestiduras. Posiblemente es que no han entrado en esto.
no han entrado en esta idolatría. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que hay iglesias que se mantuvieron fieles? Sí, porque hay varias iglesias allí en Apocalipsis que no menciona esto. Incluso hay una iglesia que no le dice nada negativo, nada negativo. Pero hay otras que aparece algo peor, ¿verdad? Como lo que la hermana decía también, que eso lo vamos a ver más adelante. La idolatría y el falso profetismo son corrientes de pensamiento. Eso no son teologías, ¿verdad? Son corrientes de pensamiento, algunas filosóficas, que van permeando a los hermanos y hermanas de las comunidades cristianas. Le van haciendo creer de que también es posible hacer ciertas cosas y seguir siendo miembro de la iglesia cristiana. En la anterior, lo que vimos fue que en Tiatira aparecían gremios, ¿se acuerdan? La semana pasada creo que fue, no recuerdo. Habían gremios en Tiatira y que si uno participaba de los gremios podía tener chance, mejores oportunidades para poder trabajar. No pertenecíamos a los gremios, entonces la vida se nos hacía muy difícil encontrar trabajo. Los gremios estaban relacionados a los cultos del emperador y de la religión politeísta romana. Todos los gremios. O sea, si nos conectamos con el imperio, tenemos más oportunidades. Sí, así era la cosa en esa época. ¿Por qué? Porque el imperio romano era el que conquistó toda esa zona. Eran los que controlaban la economía, la política, la economía, lo social, la religión. La iban metiendo también la religión los romanos. En ese sentido, entonces, es que manchar las vestiduras es no participar de esas idolatrías, no creer en esas idolatrías o en esos falsos profetismos o en esas tipo de filosofía. No estoy diciendo toda filosofía, solo ese tipo de creencia, ese tipo de filosofía, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que habían miembros de las iglesias, de las comunidades cristianas, que sustituían a Dios por esto, participaban de esto. En Tiatira dice que participan de las comidas, adulteran y fornican, dice una palabra ahí. La fornicación no solamente es una infidelidad a la pareja, sino también a Dios. Dicho de otra manera, no solo es una infidelidad sexual, sino que infidelidad espiritual, cristiana. El participar de otros dioses, cultos de otros dioses, comida en otros dioses, dedicada a otros dioses, era esto. ¿Había miembros de las iglesias cristianas de aquel entonces que participaban en esto? Sí, sí lo hacían. ¿Y seguían congregándose? Sí, seguían congregándose. Por eso es que Jesús dice eso, ese tipo de cosas. Aquí dice, todavía hay un grupo de personas, pocas personas, que no han manchado sus vestiduras. O sea, no se han mezclado con otra cosa. No han asumido otras creencias. Yo creo que les mencionaba, hace algunos domingos les mencionaba la experiencia esa de que hay gente en las iglesias cristianas, evangélicas y en algunos bautistas que yo conozco que visitan centros espiritistas. ¿Cómo es posible eso? Eso es esto. ¿Cómo? O sea, a mí me da risa eso, pero me preocupa también, ¿verdad? ¿Cómo? Porque es falso, ¿cierto? Pero dice, no, es que yo quiero saber si mi novio, si mi esposo anda con otra mujer. Entonces voy a que me tiren las cartas. ¿Verdad? Entonces, eso es esto. Es que entonces le voy a pedir a Dios para que me ilumine, ¿verdad? Para saber si mi esposo, si mi novio, si lo que sea. Mi pareja, ¿verdad? Anda con otros hombres o con otras mujeres. Tampoco.
sea, no va por ahí el asunto. O sea, la cosa no es adivinar. La cosa no es mezclarse con este tipo de cosas. Eso, si a uno le pide a Dios sabiduría, ¿verdad? O sea, uno sabe, pues, si se lleva bien en la pareja o no sabe. Pues, eso es básico. No es ni siquiera mediano, es básico. Ese es el ABC de las relaciones humanas. Si a uno no le da paz a algo y todo, es porque algo malo anda ahí. La cosa es averiguarlo con la pareja, superarlo con la pareja y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, pero no andarse metiendo en este tipo de cosas, ¿verdad? Me dice alguien, ¿verdad? Un compañero de trabajo también. No, mira, Walter, es que la verdad yo he aprendido en mi vida que lo mejor es estar en paz con Dios y con el diablo. Y allí uno feliz va. Entonces, a mí me da risa esos razonamientos, ¿verdad? Porque no son, lo digo de esta manera, ¿verdad? Pero eran conversaciones serias, ¿verdad? Entonces, y le digo yo, ¿y cómo vas a ponerte en paz con el diablo? ¿Cómo lo haces? Ah, es que, pues sí, no, es que era paja, era mentira. O sea, ¿cómo? Entonces, hablando de lo actual, sería muy importante descubrir cuáles serían nuestras idolatrías actuales. ¿Cuáles serían nuestros falsos profetismos? ¿Cuáles serían? Todavía no lo pregunto, ¿verdad? Yo sé que ustedes quieren responderme, pero no, ahorita no. Pero sí sería bueno hacer este ejercicio. ¿Cuáles son las actuales idolatrías en las que nos podemos meter? ¿Cuáles serían las idolatrías sutiles en las que nos podríamos meter? En las sutilezas, por ejemplo, he estado viendo en internet unos documentales sobre los algoritmos que están incrustados en los sitios de internet a través de esto, ¿verdad? Van a creer que el algoritmo me conoce más a mí que yo mismo. ¿Ah? ¿Cómo es eso posible? Hay, por ejemplo, para las cuestiones de mercadotecnia, la utilización de tecnología, pero también de contenido, teorías que están incrustadas en la mercadotecnia para que a nosotros nos ayuden a consumir. En el siglo pasado teníamos un dicho nosotros aquí, ¿verdad? En El Salvador y en el mundo, creo yo, ¿verdad? El trabajo dignifica al hombre, decíamos en el siglo pasado. O sea, lo que queríamos decir que el trabajo dignificaba al ser humano, a la persona humana, al hombre y la mujer que trabaja, lo dignificaban. Ahora ya no. Ahora hay un nuevo filósofo alemán, Bauman, que habla sobre la cultura líquida. ¿Qué es lo que dignifica a la persona humana? La capacidad de consumo. Tanto consumes, decíamos antes. Antes decíamos, tanto tienes, tanto vales. Ahora ya no. Ahora tanto consumes, tanto vales. Por eso es que la gente muy metida en estas ondas de las redes sociales, entre más me gusta, o ya no decimos así, va, entre más likes tenemos, mejor. ¿Cuántos tenemos en el WhatsApp? 31. Ah, no sos nadie. No sos nadie. Tenés 900. Podemos hablar. ¿Cuántos tienen canales de YouTube? El que tiene canal de YouTube anda en algo, dicen ahora. Andas en la jugada, sos pro, ¿verdad? Y tienen una serie de dichos actuales que yo ni me lo sé, pero algunos los tengo que preguntar para los jóvenes, ¿verdad? Entonces, sí, entonces los jóvenes, ¿verdad? Utilizan mucho eso. Ahí tengo amigos y amigas que dicen, mira, de 7 a 8 no te comuniques conmigo porque estoy leyendo. ¿Y qué libro estás leyendo? No, mis redes sociales.
Cuando yo preguntaba una vez también ahí en una reflexión, ¿cuántos libros a estas alturas de nuestra vida hemos leído? ¿100? Decía yo, ¿300? ¿500? ¿900? No me digan, ¿verdad? Pero ahora se pueden leer libros ahí también, ¿verdad? En el teléfono. Yo a veces sí tengo libros que leer ahí porque no me gusta estar esperando sin hacer nada. Y lo que me fastidia a mí es esperar. Entonces, siempre ando cargando un libro o en el teléfono o en físico. Prefiero físico, ¿verdad? Por la vejez, ¿verdad? Porque soy de otra estirpe, a punto de extinguirse. Entonces, yo prefiero mejor el libro. Es que no hay nada como abrir un libro nuevo, ¿verdad? Y sentir ese aroma de página nueva, reciclada, por supuesto, ¿verdad? ¿Cuáles son las idolatrías actuales? Los algoritmos ahora nos van determinando y sin que usted lo pida, cuando enciende y abre una red social, ¡fa!, aparece una serie de cosas, ¿verdad? Información. Claro, si yo me meto en documentales dedicados a la tierra, me van a aparecer cosas de la tierra. Si yo me pongo a ver sitios que tienen que ver con derechos humanos, me van a aparecer cosas así. Entonces, ahí depende de uno, de la utilización que le dé a la cosa, ¿verdad? Esto puede ser una herramienta, ¿verdad?, bien utilizada. El acceso al Internet puede ser una herramienta muy bien utilizada. Un niño de 5 años tiene más acceso a información que yo he tenido en mis últimos 40 años. Eso es fantástico. Eso es muy bueno para mí. Hay libros de teología que ustedes los pueden bajar gratis. Diccionarios de griego y todo eso, gratis. O sea, ¿de quién depende? De uno. No de las cosas, siento. Entonces hay que descubrir ahora cuáles son las idolatrías actuales. No estoy diciendo que es eso la idolatría, ¿verdad? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo tampoco que Internet es idolatría. Pero hay que descubrir cuáles son las idolatrías actuales. Hay que descubrir eso. Cada uno de nosotros y nosotras. Jesús dice a Sardis, tienes nombre de que vives, pero realmente estás muerta. ¿Cómo está la iglesia en Sardis? Muerta. No dice Jesús medio muerta. Hay algunas personas que todavía no han manchado sus vestiduras, pero la iglesia está muerta. A las personas entonces les dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, o sea, de victoria. El que no ha manchado sus vestiduras en falsos profetismos, en idolatría, ¿verdad? Ese tipo de cosas. El que venciere será vestido con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siempre termina con eso. ¿Se han fijado? Siempre termina con lo mismo. ¿Qué hay de posibilidades? ¿Qué cosas puedo tener yo que me pueden provocar la muerte? Es importante ese ejercicio que hay que hacerlo. ¿Qué cosas puedo tener yo que me pueden posibilitar mantener la vida en Jesús? La cercanía en Jesús. La conexión, comunión en Jesús. Y tengo que tomar decisiones al respecto. Solo quiero hacer énfasis en algo, ¿verdad? No he dicho que Internet sea idolatría. No he dicho eso. No he dicho que el teléfono sea idolatría, ¿verdad? Todos seríamos idólatras. Entonces, no he dicho eso. No he dicho eso, ¿verdad? No he dicho eso. ¿Redes sociales son idolatría? No he dicho eso. No he dicho eso, ¿verdad? Depende. Exactamente. Podemos poner de idolatría, podemos hacer cualquier cosa. Hasta esto puedo hacerlo.
La jugada de la idolatría es esto, men. Lo perverso del ejercicio idolátrico es esto. ¿Quiénes crean ídolos? Las personas. Y después creamos los ídolos y este ídolo me convierte a mí, me toma, tiene el poder sobre mí. Por eso es que al corito, yo decía eso en la clase, ¿verdad? Los ídolos no tienen poder. Tienen oídos y no oyen, ojos y no ven, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros convertimos los ídolos, no son creados por otra ente espiritual o por Satanás. Eso no es el ser humano que crea ídolos y los hace de cualquier cosa, de cosas y de personas puede crear ídolos. De lo que sea puede crear ídolos. Hay gente, yo he escuchado por ejemplo que dice, ¿dónde te duele? Me duele por aquí, ¿verdad? Ponete la Biblia y en el nombre de Dios se te va a curar. Eso lo he escuchado en iglesias. Aquí nunca lo he escuchado, ¿verdad? Pero en otras iglesias sí. Solo cierro con esto. ¿Será eso una actitud idolátrica? No me digan, ¿verdad? No me digan. Pero yo creo que la reflexión de ahora es a ser vigilante, a guardar lo que hemos escuchado, lo que hemos leído de la palabra de Dios, arrepentirnos si hay algo de arrepentimiento, ¿verdad? Hay que hacerlo y seguir adelante con Dios. Porque el que venciere se va a vestir con vestiduras blancas, o sea, de victoria juntamente con Jesús, juntamente con Jesús. Oremos. Señor, te damos las gracias, porque siempre nos da la oportunidad de crecer, de estar vivos juntamente contigo, de darnos cuenta cómo estamos, de evaluarnos cómo estamos como personas, como creyentes en ti, pero también como iglesia. Ayúdanos, fortalécenos, anímanos a seguir en este camino maravilloso que nos lleva siempre hacia tu presencia. Amén. Gracias, hermanos.